Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de las vacaciones con las pilas cargadas. ¿Ha cambiado algo? Pues bueno, podríamos pensar que en Europa, en estos 15 días que no hemos hecho vídeo, la verdad que la situación no ha cambiado mucho. Hemos visto vaivenes, hemos visto cómo parecía que rebotaba, pero luego volvía a caer, es decir, seguíamos en ese movimiento lateral que veníamos viendo ya desde el mes anterior de hacer ese parón. Por lo tanto, en Europa no ha cambiado nada. Pero lo que sí que ha cambiado es la situación en Estados Unidos. Estamos viendo una corrección. De momento es una simple corrección, algo esperado después de esa sobrevaloración que había quizás en algunos activos en Estados Unidos, esa subida tan fuerte, y lo normal es que viésemos una corrección. De hecho, lo raro fue que tardase tanto en llegar. Como decimos, de momento es una simple corrección, pero cuidado porque nos estamos acercando a una zona importante a la que quizás si la perfora ya podríamos dejar de hablar de simple corrección y podríamos hablar de una corrección o una caída más importante. Pero bueno, eso lo vamos a ver a fondo en el vídeo del resumen semanal del domingo, que este domingo tendremos de nuevo vídeo del resumen semanal, comentaremos la situación de los índices, veremos a ver esas zonas clave que tiene sobre todo en Estados Unidos ahora mismo, que no debería perforar para no pensar que la caída va a ser bastante más fuerte. En Europa, como ya os he dicho, seguimos prácticamente en el mismo movimiento que antes, y además de todo esto también veremos todas las acciones que tenía acumuladas de estas 2 semanas, y si me vais pidiendo alguna más hasta el domingo, pues las iremos analizando. Bueno, mejor que hasta el domingo, hasta el sábado, que es cuando suelo grabar el vídeo, el sábado a primera hora de la mañana. Así que hasta mañana por la tarde-noche podéis dejarme las acciones que queráis. Hoy vamos a analizar 3 acciones. ¿Y qué acciones he elegido? Pues 3 acciones en las que he visto quizás un movimiento bastante interesante en estos 15 días, o que han roto quizás la estructura que veníamos viendo. Por lo tanto, pues bueno, estas 3 acciones van a ser el Banco Santander, que hemos visto un repunte interesante rompiendo el movimiento lateral. Vamos a ver también la cotización de IAG, que está cogiendo un color un poquito feo, y esa figura que comentamos de hombro, cabeza, hombro, creo que está cogiendo un poquito más de forma. Y la tercera de las acciones es Repsol. Muy pero que muy preocupante lo que vamos a comentar de la cotización de Repsol. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Bueno, pues como siempre vamos a analizar las 3 acciones desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, en la descripción os pondré el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita y también podéis ver estos mismos gráficos en tiempo real. Vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es el Banco Santander. ¿Qué es lo que me ha llamado la atención después de estos 15 días? Que hemos roto ese movimiento lateral. Fijaros cómo teníamos un soporte muy importante, los 4.26, 4.27 aproximadamente, y por arriba tenemos la resistencia a los 4.50. Decíamos, si supera los 4.50 puede ser una señal muy positiva para intentar volver a máximos. Pero la confirmación de que romperíamos ya al alza para volver a máximos estaba en la zona de los 4.67, que es donde estaba ese pequeño suelo que hicimos en la parte alta. Y fijaros, rompimos el movimiento lateral y nos fuimos directos hasta la zona de los 4.70, es decir, incluso por encima de los 4.67. Esto fue la sesión de ayer, pero fijaros como hoy, con la caída que estamos viendo en Europa, provocada principalmente por la caída tan fuerte que veíamos ayer en Estados Unidos, después no sé si eran de 18 o 19 meses el SP500 caía más de un 2%, esto es algo bastante inusual, llegó a pasar, pues parece que en Europa se ha contagiado también de estas caídas, y por eso que estamos viendo caídas por encima del 1% en prácticamente todos los índices en Europa, y el Banco Santander no se ha quedado atrás, además también presentaba resultados, y bueno, pues parece que de ahí que venga tanta volatilidad en las 2 últimas sesiones. Si ayer parecía que podíamos romper esa zona clave de los 4.67 para volver a máximos, fijaros como hoy no ha conseguido hacerlo. Pero ojito, porque en la caída que estamos viendo de momento se mantiene por encima de la zona de los 4.50, y eso es muy buena señal. Y además fijaros como el mínimo de hoy justamente ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones, y eso también es muy buena señal, porque es una media móvil que podría actuar como soporte en el momento que la rompemos al alza con claridad. Como veíamos a principios de esta semana, volvemos hasta ella para consolidarla como soporte, y ahí vemos el repunte, es decir, el movimiento que estamos viendo de momento, aún con la caída de hoy, parece bastante sano. La clave donde está, en no perforar los 4.50. Si ahora perforase de nuevo los 4.50 y perdiese la media de 70 sesiones, que se encuentra ahora mismo en los 4.47 en el gráfico, la verdad que podríamos pensar que aquí hemos visto una ruptura en falso, y eso sería muy pero que muy mala noticia. Volveríamos a entrar en el movimiento lateral, pondríamos de nuevo el objetivo los 4.26, pero después de haber visto una ruptura en falso al alza nos podría hacer pensar, o quizás ganar de una mayor probabilidad,
el perforar la parte baja. ¿A buscar qué? La media móvil de 200 sesiones, que es su soporte principal en toda la tendencia alcista. Pero, como decimos, de momento, mientras se mantenga sobre la zona de los 4.50, puede ser una señal bastante positiva, aún con la caída que estamos viendo hoy. Además, fijaros cómo en la sesión de ayer el volumen fue bastante alto, si lo comparamos con lo que teníamos las semanas anteriores. Es decir, fue buena señal. ¿Que hoy la vela está siendo muy fea? Sí, está siendo fea, pero como os digo, si ponemos ahí la lupa, vemos que estamos por encima de los 4.50 y hemos resistido a perforar esa media móvil de 70 sesiones. Vamos a echar un ojo también al gráfico semanal y fijaros cómo habíamos dejado una divergencia ya en las velas de hace un par de meses, en el mes de mayo. Fijaros qué es lo que ha provocado la señal que teníamos de que podríamos ver una corrección más importante. Llegó la corrección y ahora estamos intentando repuntar. La vela que está dejando esta semana, pues de momento, con la caída que estamos viendo hoy, la verdad que no está siendo demasiado buena. Por lo tanto, la clave puede estar no solo al final de la sesión de hoy, sino también en la sesión de mañana. ¿Por qué? Porque si mañana vemos que consigue repuntar de nuevo y mantener la subida por encima de los 450, por encima donde está ahora mismo, sería muy buena señal. Y además la vela que quedaría semanal no sería tan fea como la que está dejando ahora mismo. Parece claramente de rechazo. Pero si en la sesión de mañana vemos que perfora la zona de 4.50, ya hemos explicado en el gráfico diario lo que acabaría sucediendo. Así que yo creo que el decorado que deje mañana la cotización del Banco Santander va a ser muy pero que muy importante. Y vamos a ver también la vela mensual, porque ya queda muy poquito para cerrar el mes. Y fijaros cómo de momento seguimos manteniéndonos por encima de esa media móvil de 6 sesiones, que es su soporte en toda la subida que llevamos viendo desde octubre de 2022. No ha conseguido mantenerse por debajo de ella, así que aquí fijaros, en mayo de 2023 la perforó, pero rápidamente consiguió darse la vuelta y ha mantenido la subida. Por lo tanto, no tenemos ahí una señal quizás que podría ser bastante negativa para el medio y largo plazo, para pensar que comenzaría una tendencia bajista ya para quizás los próximos meses. Vamos con la siguiente de las acciones, que es IAG, y vamos a ver un segundito en el semanal para poner el contexto de lo que decíamos en el último vídeo. Y decíamos que, ojito, porque parecía simplemente que podríamos estar viendo la figura de un hombro, por aquí la cabeza, y ahora, con las últimas subidas, estar viendo el segundo hombro. Sí que es verdad que se alargó bastante esta subida que vimos en la primera semana de julio, una segunda semana de julio. Fijaros, llegó hasta la zona de los 2,13, pero rápidamente hemos vuelto a corregir. ¿Y dónde estamos ahora? Muy cerca del soporte, de la base de ese hombro cabeza a hombro, que estaría en la zona de los 1,90. Ahora mismo está en los 1,93, es decir, nos mantendríamos por encima de esa zona, pero ojito porque la perforación de la zona de los 1,90 puede ser una señal bastante negativa en el gráfico de IAG. Vamos al gráfico diario. Y fijaros cómo, aunque en el gráfico semanal la verdad que mete un poquito de miedo, lo que estamos viendo, fijaros cómo decíamos que había sido clave en esa subida de la cotización de IAG que habíamos visto desde marzo en la medida de 70. Y en el momento que la perforó pensamos que la situación se podía llegar a complicar. Y así acabó siendo. Pero la media móvil de 200 sesiones actuó como soporte y desde ahí volvimos a repuntar con mucha fuerza. Ahí es donde se formó ese segundo hombro. Pero fijaros cómo al acercarnos a la zona de máximos anterior hemos vuelto a corregir con mucha fuerza. Y aquí tenemos que hacer una lectura muy importante. Por un lado es positivo que no perforase la media de 200 y que ahora, fijaros, la sesión de hoy parezca que se mantiene sobre la media móvil de 200 sesiones. Eso puede ser positivo porque quizás lo que nos ha indicado es que es un movimiento lateral de consolidación un poquito largo, pero la media de 200 actúa como soporte en tendencias a largo plazo con correcciones importantes como la que podríamos estar viendo en los últimos meses, es decir, eso sería positivo, pero el movimiento que hemos visto de vuelta a máximos, no conseguirlo superar y rápidamente corregir es bastante peligroso. Y sería más peligroso aún si perdemos la media móvil de 200 sesiones y ya no digamos si perdemos la zona de los 1,90, que principalmente sería donde estaban los mínimos que veíamos a finales de junio. Por lo tanto, la situación de IAG pues me deja ahí entre la espada y la pared. Por un lado, podemos pensar que está aguantando muy bien los envites en las caídas, antes por la media de 70 y ahora por la media móvil de 200 sesiones, pero ese hombro, cabeza a hombro del gráfico semanal me tiene con la mosca detrás de la oreja y esta caída tan brusca que hemos visto
desde mediados de julio, pues la verdad que no me gusta absolutamente nada tampoco. Veremos a ver, también va a ser totalmente clave el cierre semanal que veamos para ver si se mantiene sobre esa zona de los 1,90. Este domingo haré un comentario como siempre y también quiero comentar con vosotros la sensación que he tenido con el turismo, porque os comentaba antes de irme de vacaciones que era muy importante que nos fijásemos nosotros mismamente, sin que nos lo diga nadie, cuando nos fuéramos de vacaciones a inspeccionar o a ver qué tal se estaba comportando el turismo este año. En los últimos años estábamos viendo cómo estaba todo totalmente agotado, para ir a cenar tenías que llamar 4 días antes, estaba todo hasta arriba, me parecía bastante complicado quizás tener unas vacaciones tranquilas y normales. Pues bien, os voy a comentar este domingo la sensación que he tenido yo con las vacaciones este año, y si he seguido viendo esa misma sensación de que parece que todo el mundo está dispuesto a gastar mucho dinero y que todo está hasta arriba, o si por el contrario esto ha cambiado. Esto lo veremos el domingo y esto hay que relacionarlo con este tipo de acciones que están tan relacionadas con los viajes y el turismo, porque pueden acabar resintiéndose. Y lo que comentamos también en el último análisis de IAG es que cuidado, porque si el turismo empezaba a flojear, la cotización de IAG podría virar esa tendencia al alza que llevamos viendo desde octubre de 2022. Es decir, creo que todo hay que ponerlo en su contexto, y aunque a lo mejor pues hay acciones que nos cuesta más analizar su entorno o analizar su comportamiento en la vida real, pues hay otras acciones que la verdad que es bastante sencillo porque lo tenemos en la palma de la mano. Así que bueno, no vamos a dejar pasar esas oportunidades. Y vamos con la última de las acciones, que es Repsol, y no me gusta absolutamente nada lo que estoy viendo, os lo decía al principio. Vamos al gráfico mensual. ¿Por qué al gráfico mensual? Porque la clave estaba aquí, en la cotización de Repsol. Llevábamos viendo divergencias desde junio de 2022, mayo, perdón, de 2022. Fijaros, en cada pico, divergencia. Pero no estaba pasando absolutamente nada, porque aunque veíamos divergencias, seguíamos marcando máximos y mínimos crecientes, viendo un diente de sierra, varios dientes de sierra clarísimos en el gráfico, y aunque la divergencia era clarísima con el RSI, esto se iba manteniendo. Decíamos, cuidado, los últimos picos que estamos viendo, el RSI por debajo de la zona de 70, eso nos indica que hay una menor fortaleza en la subida. Aún así se ha mantenido al alza, pero esto se ha sido manteniendo, y esto, ojo, lo hemos visto anteriormente cuando hemos visto picos en la cotización de Repsol y luego caídas muy bruscas. Este es el riesgo que tenemos en Repsol, porque estamos jugando en esa cuerda floja que nos dice que nos podemos mantener, pero que sabemos que se va a acabar rompiendo y que vamos a acabar cayendo. Y puede que esa ruptura esté cerca. ¿Por qué? Porque decíamos que la señal de la confirmación de la divergencia y de la caída podría llegar si en el gráfico semanal vemos que perfora la media móvil de 70 sesiones. Porque esa media móvil de 70 sesiones es la que había mantenido el suelo en todas las correcciones, en esa divergencia que llevamos viendo durante los últimos años. Y decíamos, puede llegar a la media móvil de 70, incluso puede llegar a perforarla, porque lo hemos visto anteriormente, pero no debe estar por debajo de ella durante bastante tiempo. Y fijaros, la semana pasada estuvimos por debajo de ella. Lo normal es que hubiéramos visto un rebote esta semana por encima para pensar que puede dar continuidad a la subida, pero de momento lo que estamos viendo esta semana, y estamos ya a jueves, es que se está alargando la caída y el volumen está aumentando. Claro, ese volumen es mayor que el que veíamos la semana pasada y la semana anterior, y todavía queda una sesión. Ojito con Repsol, porque en esta zona, además la que estamos ahora mismo, si la perfora, no tendríamos ningún soporte hasta la zona de 12.34. Ahí ya creo que podríamos dar por rota del todo el soporte en la media móvil de 70 sesiones. Estaríamos formando anteriormente un máximo creciente, pero no un mínimo creciente, y eso podría poner en riesgo, como decimos, toda la tendencia alcista de Repsol en el largo plazo. Ojito, porque estos son palabras mayores, porque la cotización de Repsol, cuando acaba rompiendo esas divergencias y vemos caídas importantes, o mejor dicho, se confirman esas divergencias y vemos caídas importantes, las caídas no son de un 20 o 30%, son caídas muy bruscas. Fijaros, en el gráfico mensual, la caída que vimos anteriormente, fijaros, bueno, esto fue el 2020, podríamos dejar aparte, pero fijaros anteriormente, entre 2014 y 2015 vimos esa divergencia, y luego la caída fue de los 10,50 aproximadamente hasta la zona de los
4 o 5 euros, es decir, una caída de más del 50%. En 2012 pasó algo muy parecido y en 2007 más de lo mismo. Por lo tanto, mucho cuidado con lo que estamos viendo ahora mismo en la cotización de Repsol. Una vez visto esto, vamos a ver el gráfico diario, a ver dónde estamos ahora mismo. Y fijaros cómo la caída es en picado. Ayer entró bastante volumen, de nuevo, y fijaros cómo hoy ha continuado corrigiendo. Y es que es lo que os decía, es que ahora mismo no parece que tengamos, más allá de la zona actual, que quizás sí que es verdad que por aquí había una resistencia, fijaros, vamos a ponerla como soporte, por aquí, en esta zona, en los 12.85, esa zona anteriormente había actuado como resistencia, ahora podría actuar como soporte, pero más allá de esto no tenemos nada hasta los mínimos que teníamos en los 12.40, que fijaros, es donde coincide, están esos mínimos que tenemos por aquí, vamos a los gráficos semanal mejor. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado, porque si continúa la corrección en Repsol, estaríamos prácticamente confirmando ya esa divergencia, el comienzo de caídas más importantes, rompiendo ese soporte clave, la media móvil de 70 sesiones en el último año y medio, y eso para nada sería positivo. Así que totalmente clave que la última caída de hoy sea, como decimos, la última y desde aquí rebote. Y así pensar que estamos formando un nuevo diente de sierra y podríamos volver a repuntar con mucha fuerza. Si llegamos a ver el rebote, cuando tenemos la confirmación anteriormente, cuando lo hemos visto de que va a marcar un nuevo diente de sierra al alza, formar un nuevo máximo histórico, cuando supera la media de 200 sesiones. Fijaros, por aquí pasó, por aquí también, y por aquí más de lo mismo. El momento que superó con claridad la media de 200, una vez que vimos la última caída, nos fuimos a marcar un nuevo máximo creciente. Por lo tanto, eso es lo que deberíamos tener en cuenta en caso de ver ahora un rebote que supera la zona de los 13.80. Ojito, no veamos algo así. Que eso sería muy peligroso. Pero que muy peligroso. De hecho, yo creo que ya sería también una confirmación de que vienen quizás tiempos difíciles para la cotización de Repsol. La verdad que la cotización del petróleo no está acompañando para nada, porque se mantiene, sí, verdad, por encima de los $80 el barril, pero ahí muy apretadito, entre la zona de los 80 y 81. Si pierde la zona de 80, yo creo que ya va a ser la puntilla que le va a dar a la cotización de Repsol. Así que bueno, veremos a ver qué acaba sucediendo, pero como os digo, no me gusta absolutamente nada esto que estamos viendo por aquí. Si mañana quizás viésemos un rebote importante, la vela que dejaría es una vela martillo y eso sería muy positivo. Pero de momento, con lo que estamos viendo hoy, es lo único que podemos decir. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Ya tenía ganas también de estar de vuelta por aquí a comentar un poquito la situación, pero más ganas tengo aún de ese vídeo del resumen semanal del domingo, porque hay muchísimas cosas que comentar. Os lo decía. Lo único que nos falta para dar una mayor probabilidad a esa hoja de ruta que venimos contando en los últimos meses era esa caída en Estados Unidos, principalmente en el S&P 500, y parece que está llegando. Pero ahora es cuando debemos marcar zonas importantes de soporte que quizás, si se mantiene sobre ellas, sería una simple corrección y complicaría esa hoja de ruta, pero si las acaba perforando, cuidado con esa hoja de ruta porque iría calcada quizás al escenario que planteamos hace unos meses. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo estamos por aquí de nuevo, ya está, entonces espero que tengáis todos muy buen fin de semana.